El árbol sagrado de los incas. Desde usos medicinales, culturales, pero sobre todo ambientales, son algunas de las cualidades de esta maravillosa especie. Quédate con nosotros para desglosar todo el tipo de cualidades, facultades y usos tradicionales tanto en México como en Sudamérica. Bienvenidos a tu canal favorito de Arboricultura. ¿Qué tal, amantes de los árboles? Bienvenidos a un capítulo nuevo. El día de hoy quiero platicar de una de las especies que yo considero con más cualidades y sobre todo aplicaciones culturales y medicinales en México y en todo el mundo. Me refiero al famoso pirul, mole, pimientero rojo, aunque también se le conoce de muchas más maneras, pero su nombre científico es Chinus mole. Este ejemplar lamentablemente no es nativo de México, aunque así se ha creído durante cientos de años. Yo recuerdo que me decían, el pirul es mexicano, pero no. Afortunadamente o lamentablemente para nosotros es de origen peruano. Este árbol se da en todo el polígono de Sudamérica, Bolivia, Paraguay, Brasil, ya se ha distribuido en bastantes espacios y llegó a México más o menos en el siglo XVI, el cual a través de los años ha tenido bastantes aplicaciones desde las culturas precolombinas peruanas hasta la actualidad con limpias energéticas. Sus principales características físicas son las siguientes. En altura, este ejemplar puede llegar a medir entre los 8 y los 14 o 15 metros más o menos, y en grosor de tronco oscila entre los 80 y el 1,5 metros de diámetro. Es un árbol realmente robusto que ocupa un espacio ideal para su crecimiento. Su época de floración aquí en México va desde los meses de febrero, marzo, hasta junio o agosto. Es un árbol que puede dar bastante sombra, tiene ramas flácidas caídas, además de una corteza fracturada de color marrón oscuro. Algunas de las cualidades principales que tiene como árbol en beneficios ecosistémicos es la absorción increíble de dióxido de carbono, la refrigeración, da muy buena sombra y abajo de su copa se siente 3, 4 o hasta 5 grados más fresco que donde da el sol. Pero su defecto principal es que en la parte inferior casi es muy poco probable que pueda crecer algún tipo de planta. Por eso cuando colocas plantas, pasto o algún tipo de vegetación no se da de buena forma, ya que el pirul tiene cierta aplicación radicular que no deja crecer nada. En pocas palabras es un poco envidioso, pero lógicamente él quiere el espacio o zona de goteo para él solo. Los defectos que tiene este ejemplar son más estructurales y de pudrición, sobre todo de riesgo, ya que si recuerdas o has visto un pirul longevo, te recomiendo que en una oportunidad que tengas a salir a la calle, a un parque o a un jardín, revises esto. Algunos pirules que ya tienen más de 20, 30 años, normalmente se le generan oquedades o cavidades. Y cuando hay época de lluvias, en estas cavidades entra la humedad o el agua, en pocas palabras, y el agua en contacto con madera hace una fusión llamada pudrición. En pocas palabras, la presencia de hongos xilófagos. ¿Qué generan los hongos xilófagos? La inestabilidad estructural de nuestros árboles. Es lo que genera el riesgo potencial de que un árbol se vaya a caer. Y normalmente cuando llegan tormentas fuertes o vientos atípicos, los primeros árboles que se caen, lamentablemente, son los pirules. Como mencioné, este árbol no es nativo de México. Llegó más o menos en el siglo XVI por un virrey peruano llamado Antonio de Mendoza, el cual trajo semillas y debido a la facilidad que tiene este árbol para acoplarse a todo, por eso les digo que es un guerrero, es un árbol que yo siempre lo comparo con las cucarachas, porque lo puedes pisar, lo puedes cortar, literalmente lo puedes voltear y no muere. Es un árbol que constantemente lucha por sobrevivir y realmente puedes ir a algunos sitios para corroborarlo, para que veas que no soy mentiroso. Puedes ver un pirul caído y avienta brotes hacia arriba y no muere. Entonces, este árbol llegó aquí a México en esa época, por eso es que normalmente vemos pirules viejos. Yo el más viejo que pude ver, a lo mejor unos 100 años, y te digo, tus abuelos, tus papás te decían, es un árbol mexicano, y utilizábamos estas pequeñas hojas para hacer limpias energéticas. Las limpias energéticas aquí en México era muy común, para quitar mal de ojo o para curar de espanto. Si a ti también te llegó a pasar, te recomiendo que lo publiques aquí abajo de qué estado eres y qué edad tienes,
porque estas tradiciones se han perdido un poco. Solamente en las comunidades o ranchos aún se sigue aplicando la limpia con el pirul. Entonces es bastante amplia su gama de aplicaciones y una de estas es la limpieza o curar de espanto. Porque se decía que cuando te espantaban o te asustaban, tu espíritu se iba y con el pirul volvían a regresar tu espíritu. Entonces esta era una de las principales aplicaciones. Aquí en mi estado por lo menos se conoce de esto. Por eso les comento que me interesa bastante que comentes en tu estado cómo se utiliza, para qué se utiliza y más o menos qué curaba. Los usos culturales se rastrean un poco antes del Imperio Incaico. Recordemos que los incas o el Imperio Incaico dominó desde el año 1400 a 1520 y yo creo que unos años antes también. Pero el Imperio Guarí, que más o menos se plantó en Perú desde el año 600 al año 1400, utilizaba el fruto de este árbol para preparar una bebida fermentada llamada chicha de mole, que es muy parecido, y los peruanos van a compartir esta opinión conmigo. La chicha morada, o si han llegado a escucharla, es una bebida fermentada de maíz morado que se consume actualmente y desde hace algunas generaciones en Perú. En este caso, la chicha de mole es parecido, pero con la singularidad de que el principal ingrediente es el fruto del pirul. Como usos medicinales, yo creo que tardaría aquí medio día explicando todas las cualidades y cientos de cualidades y aplicaciones tanto en México como en Sudamérica del pirul. El uso de la madera, tanto el uso de las hojas hasta el uso de la resina, o en pocas palabras, la sangre del ejemplar, son utilizadas para algún tipo de fin o aplicación. Para que te des una idea, la resina o la sangre de este árbol se puede generar una goma para poder mascar, o en palabras más simples, un chicle. Además de que se creía y se cree que la resina al momento de masticarla te ayuda con las caries de tus dientes. La corteza es aplicada para ser como un tónico o antiinflamatorio del cuerpo, además de que tiene muchísimas más aplicaciones, tanto artesanales como hacer mangos para herramientas de trabajo, entre muchas otras cosas. Las hojas tienen aplicaciones respiratorias y insecticidas orgánicos, ya que al momento tú puedes preparar una infusión con las hojas, hervirlas y aspirarlas para poder mejorar la respiración o problemas respiratorios de tus pulmones. Los frutos de este árbol te los puedes frotar en tu cuerpo y se hace como una especie de insecticida o repelente natural de insectos, como lo es la citronela y la lavanda. El pirul tiene diferentes aromas que pueden ayudarte a prevenir las picaduras de mosquito o para ahuyentar las moscas de tu casa. Así pudiera explicarles 100 o 200 cualidades. Estas solo son algunas y aquí les dejo esta pequeña lista para que puedan revisar cuántas cualidades y aplicaciones tiene este hermoso árbol, tanto culturales, medicinales y ambientales. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Agradezco mucho que se hayan dado el tiempo para llegar a este punto del video. Les recomiendo que se suscriban, que activen las campanitas de notificaciones, porque estaremos subiendo más información de todas las especies, tanto mexicanas como sudamericanas, desde un análisis ecosistémico y de un arborista, para que pueda compartir con ustedes este maravilloso e increíble mundo de conocimiento. Así que síguenos porque tenemos más tips y recomendaciones para ustedes.